Catch Up with Startup Chile. Pequeñas dosis, grandes ideas. Presentado por Book. ¿Cómo saber cuándo parar? Esa es la pregunta que intentaremos resolver en este nuevo capítulo de Catch Up with Startup Chile. Hoy hablaremos acerca de los exit, ese momento en el que el fundador de una startup entrega su participación a una empresa. Cornershop, Admetrics, BabyTuto y Datamind son solo algunas de las startups nacionales que han tenido un exit, y de hecho en nuestro portafolio tenemos un registro de 90, siendo el 16% startups chilenas. Los exit finalmente se convierten en un hito muy relevante para toda la industria, porque ayudan a consolidar el ecosistema local, generan mayor atención por parte de los inversionistas, y no solo eso, sino que también los fundadores de las empresas terminan siendo ángeles o mentores para las nuevas generaciones de emprendedores, siendo así un círculo virtuoso que se completa o representando el ciclo sin fin de la startup. Para hablar sobre esto tenemos a la persona indicada, Daniela Lorca, que hoy día nos acompaña. Daniela Lorca fue fundadora de BabyTuto, la cual en 2021 fue vendida a Walmart. Dani, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por invitarme. Eso. Mira, estamos celebrando los 15 años de Startup Chile, tú ahí ya bien lo sabes. Entonces quería empezar por preguntarte, ¿qué querías ser tú cuando tenías 15 años? Yo cuando tenía 15 años, 15 años, ¿en qué curso estáis cuando estáis en 15? Como en primero medio, segundo medio, primero medio. Yo creo que no tenía claro nada. No, porque en el fondo como que todavía no estáis como tan preparando la prueba de aptitud en esa época. Y estáis como en el fondo como viviendo nomás, como tu niñez y como... Yo creo que a esa edad uno no se proyecta tanto, no piensa tanto en el futuro, vive mucho más el día a día, y yo creo que está bien, porque después en el fondo cuando uno crece y empieza a tener todas las responsabilidades, es mucho el futuro al que hay que pensar, como para empezar a pensarlo desde tan joven, así que ojalá que no haya querido hacer nada más que ser una niña que vivía el día a día a los 15, espero. Claro, no estar concentrada en ninguna otra cosa que disfrutar ahí esa época que se va tan rápido. Bueno, y hoy día estamos hablando específicamente de los exit, y quería saber, en el caso de BabyTuto, ¿cuándo sientes tú que fue el momento para decir, ya, quizás la voy a vender? A ver, la historia de BabyTuto fue una historia como con altos y bajos, una historia que fue un crecimiento súper exponencial, en donde este mercado que no estaba cubierto antes, en donde nosotros resolvíamos este problema de poder poner todos los productos en un solo lugar, de poder acompañar a los madres y papás en el proceso de crianza. Al resolver como este problema, en el fondo, y al darnos cuenta de que existía una demanda tan como lovers por nosotros, en donde estaban como muy contentos de que BabyTuto existiera, y era como vender, y vendíamos. Igual los e-commerce son una locura en el fondo, porque nunca cerré la cortina, porque nunca deja de funcionar, y porque vendíamos 35.000 productos, eran 400 marcas, entonces era una logística muy compleja, era un manejo comercial muy complejo, de análisis muy complejos. Entonces, después de un tiempo, cuando al principio partimos con un modo súper guerrero y súper comercial de tantas marcas como podamos, lo más rápido posible, para que en el fondo consolidar este marketplace de guagua lo más rápido que se pudiera. Después entramos en una parte súper operativa, en donde era como ya, ahora que tenemos todas las marcas, todos los productos, siempre en el fondo como buscando más, pero ya no con la misma intensidad. Tenemos que concentrarnos en una operación muy rica, que llegue todo rápido, que llegue bien, que los clientes estén contentos, que estén todos felices y todo, de poder en verdad acompañar este mercado que está abandonado. Y por otro lado, después vino una etapa más analítica. Y en el fondo la etapa analítica viene cuando tú ya llegáis como un TED, cuando lo que estabais acostumbrado a hacer deja de funcionar y ya no estáis vendiendo más. O lo que estáis acostumbrado a hacer ya no te está trayendo mejor conversión, o ya no te está trayendo mejor no sé qué. Entonces, cuando te empezáis a estancar en ciertos indicadores, principalmente las ventas y algunos indicadores asociados al e-commerce, como que tenéis que meterle inteligencia.
tenés que meterle datos, tenés que meterle análisis. Y nosotros entramos en esa etapa muy fuerte. Fue el último aumento de capital, de hecho, que hicimos a través de un crowdfunding. Y después de eso, como que ya le metí analítica, data, inteligencia y todo. Y después si te volví a empezar a estancar, es como, ¿ya qué le meto ahora? ¿Cachai? Claro. Entonces, en ese momento de, ¿y ahora qué hago? Llegó la pandemia. Santa pandemia para muchos e-commerce, en donde logramos triplicar la venta con un equipo súper chico, con un equipo que se había como ajustado en estos años a hacerlas todas, a un equipo que tenía que ajustarse a que estábamos buscando desesperadamente la rentabilidad. Entonces éramos un equipo súper chico que enfrenta esta demanda por 3, en donde logramos con este equipo, con este nivel de gente, vender por 3, casi por 4, te diría. Y fue como, wow, esto es increíble, lo estamos haciendo súper bien, pero esto no va a ser para siempre. Claro. En el fondo esto en algún minuto se va a caer. Y ahí fue cuando empezó a dar vuelta esta idea, que tomó más fuerza conversando con un amigo que había vendido su empresa y que me recomendó este banco de inversión, se llama Landmark, en donde hablando con ellos les propuse como, oye, ¿qué pasa si ponemos a la venta esta empresa? Que está en su mejor momento, que está súper eficiente en términos como de cantidad de gente con nivel de venta, que está con los indicadores súper bien controlados y que está con el mejor nivel de venta de la historia. ¿Qué pasa si lo hacemos? Y un poco como que empecé a evaluar las opciones y después obviamente pongo la juguera como el nivel de cansancio en el que estaba, la necesidad de poder acompañarme con un grande, de poder seguir elevando esta empresa a otro nivel y por supuesto como este nivel de cansancio en donde va acompañado con qué rico de pasar por caja un rato. Claro. Después de todos estos años de agote y de trabajo, y de devolverle la mano a los accionistas, de que todos queden contentos y en el fondo tener como un camino acompañado de un grande para poder llevar la marca al siguiente nivel. Claro. Y me imagino que en ese proceso, lo que estabas comentando, o sea, una startup que le está yendo súper bien y todo, que está en su punto máximo, y tú decís como, ya no, parece que la voy a vender. ¿Cuánta gente te habrá dicho como, pero cómo? Sí, ¿Cuántas opiniones recibiste y cómo finalmente tomaste la decisión? La mayoría te decía cómo, así como te demoraste 8 años en lograr esto y es como, disfrútalo por fin, como que por fin están ganando plata mucha, como aprovéchalo, vuelve a levantar capital, haz otro país. Pero yo estaba súper cansada. Y yo estaba cansada, yo creo que porque en el fondo, si bien tenía unos buenos mentores, un buen consejo directivo y un equipo increíble, estaba sola como socia. Los socios fundadores habían salido un primer año, el segundo año, entonces en el fondo eran demasiados años cargando la mochila sola. Y eso pesa. Claro. En el fondo eso pesa y es como, ¿hasta cuándo puedo seguir manteniendo esto sola, sin tener con quién conversar, ¿cachai? Claro. Con quién decidir cosas importantes, con quién, no sé, pensar ideas más locas, crear otra cosa nueva. Entonces, cuando recae en ti la responsabilidad de vender la empresa, de buscar capital, de aumentar las ventas, es como, ya llega ahí un límite en el fondo en el que tú tenés que reconocer, por un lado, tener como esa cuota de humildad de decir, yo llego hasta acá, no puedo más porque si me sigo quemando voy a llevar la empresa a pique, ¿cachai? Claro. Entonces, de hecho, yo siempre digo como, yo no sé si fui la mejor gerente general, probablemente pudo haber habido muchos mejores gerentes generales que yo, pero al menos yo fui la gerente general que logró llevar Baby Tuto a ese nivel y que se la vendió finalmente a Walmart. Claro, sí. Y eso también es algo muy relevante, que siento que cada vez más estamos tratando de hablar sobre la salud mental de los emprendedores. Sí. Que, imagínate también toda la presión sobre la que están. ¿Y cómo fue ese primer día después de que se concretara la venta? Entonces ese día despertar y no tener que pensar después de años en cómo, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy día con Baby Tuto? ¿Qué onda mi negocio? ¿Cómo vamos? ¿Cómo fue eso? Pasaron dos cosas. Uno, en el fondo, cuando cerramos el deal, que fue como a mediados de diciembre, en ese momento de la firma, que había un mail como de un abogado, del abogado de Walmart, que decía como, listo,
teníamos un plazo en el fondo, ya, teníamos que cerrar no me acuerdo si era el 13 o el 16 de diciembre, supongamos el 16. El 16 de diciembre, listo. Si no cerramos el 16 de diciembre, el deal no va. Entonces, todos corriendo para arriba, para abajo, que falta este dato, que falta lo otro, la locura de llegar. Y era ese día, siendo las 23:59 de la noche, en donde estamos ok, como por el lado de Walmart, como no tenemos más comentarios, bienvenida a Walmart, ¿cachai? Uy, cuático. Y ahí como que se te paran los pelos, y a mí se me paran los pelos, como que leo el mail, digo, no puedo creer, porque imagínate estos meses de due diligence, de auditoría, de reuniones con todo el equipo de Walmart de Estados Unidos, que eran 15 personas, todo en inglés, Heavy. yo con mi inglés callejero, bien penca, tratando de salir a flote, pero con este banco de inversión que yo se los recomiendo, pero a ojos cerrados, porque no hubiese podido sin ellos, en el fondo. Y con un equipo que estaba ahí pendiente de todo lo que yo les iba pidiendo. Entonces, de repente, como, mándame esta información a cualquier hora, 15 reuniones al día, me dio COVID entre medio, te morí lo enferma que estuve. Entonces, como que llega ese momento en donde decís, wow, estos últimos 6 meses que fueron una locura, en donde la venta no podía caer. Porque en el fondo, si tu venta caía, chuta, ¿qué estoy comprando? Pues entonces tenés que mantener el negocio acá, Claro. mientras estar vendiéndolo. Claro. Entonces era un nivel de cansancio heavy. Y por otro lado, yo igual había hecho como el desapego con Baby Tuto, que es un ejercicio que había que hacer antes, porque en el fondo yo me identificaba como si fuéramos una sola cosa. Para mí Baby Tuto, la Annie Lorca era lo mismo. Entonces, yo en el momento que decido vender, hice ese proceso como ese ejercicio de el desapego de mi marca, para poder como desprenderme y decir, esto es una empresa, esto soy yo, no somos lo mismo, yo la lideré por mucho tiempo, la formé y todo lo que queráis, pero no somos lo mismo. Entonces, cuando uno logra hacer ese desapego, yo estaba preparada emocionalmente, pero muy cansada físicamente, entonces se te junta todo eso, y llega este mail y yo me acuerdo que cierro el computador, me pongo a llorar, lloro, voto como el cansancio, la emoción, todo, los malos momentos, ese momento como para perdonar a todos los que se portaron como el hoyo, a perdonarme a mí por también haber sido mala de repente en algunas situaciones que pude haber sido mejor. Es como que se te viene todo encima, ¡fua! Y como que me desmayé, te juro por Dios. No sé, como que me fui a blanco, nunca más supe nada. Y al otro día tenía que contarle a la gente. Y además yo estaba grabando un capítulo de Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Y era en Talca. Ya. Pero era como que tenía que ir y volver, ya. Y dije, chuta, ¿cómo lo hago? Anda, tengo que ir a contarle al equipo. Esto no se lo podía contar nunca antes. Nadie sabía, era como completa confidencialidad hasta que firmé. Entonces el otro día tenía que contarle. Entonces organicé un desayuno súper rico y todo, con champaña, la cuestión. Armé un super pitch, les dije, estaban todos contentos, felices, celebrando y todo, y yo ya, la raja, me tengo que ir. Me tenía que ir a Talca a grabar este programa. Entonces tuve como 3 horas de estar manejando, en donde empieza a salir la noticia y dije, ya, están todos avisados, el equipo Walmart dio el ok, que están todos avisados, el equipo de Baby Tuto dio el ok, y se empieza a publicar la información en las noticias. Y empieza a salir por todos lados. Era como en Emol el lunes, pero era una locura. Entonces yo iba manejando y la gente me empieza a escribir, Dani, no puedo creerlo. Y yo manejando sin poder responder. Sí. Entonces me acuerdo que me llama una amiga, ¿cachai? Todo por WhatsApp, el WhatsApp como estallando, así como ¡ah! Una locura. Y me llama una amiga, me dice, ¿qué estáis haciendo? Y yo manejando. Dice, perfecto, pon tu música favorita a todo chancho y ándate cantando. Suelta, bota. Y yo, ya, perfecto. Ya, güey, ya, obvio, le digo, obvio, voy a hacer eso. Y me acuerdo que iba cantando, pasa ligera, la maldita primavera, y todas las canciones y unas más panquetas, y de todos los estilos, y me fui cantando ya todo chancho, así como, ya 140, así como, Claro. ¡ah, no puedo creer! Y después había minutos en donde paraba y lloraba. Y escuchaba una canción como más triste y después otra como más animada. En verdad yo siempre digo, si hubiese habido una cámara dentro de ese auto, de no haber dicho, esta es la galla más loca del planeta, o sea, se rayó. Entonces, voy a Talca, grabo ese día súper emocionante, todo, vuelvo de Talca y me acuerdo que mis mejores amigas como del colegio me habían dicho, nos íbamos a juntar ese día. Esas cosas que uno agenda hace como 4 meses. Y llega el día
Y yo, pucha, ¿cómo las voy a cancelar? Nada que ver y todo. Y hablo con Pato, mi marido, me dice, dale nomás, anda, celebramos mañana. Y vuelvo y ella es súper amorosa. Me habían preparado una comida grande, como para celebrar, así, muy contenta. Entonces era como de celebración en celebración, celebración en celebración. Pero en temas operativos, como que la empresa tenía que seguir funcionando, porque esto fue en diciembre y después teníamos que esperar que la Fiscalía aprobara esto. Entonces la Fiscalía esto lo aprobó el 31 de enero, que ahí es donde realmente se materializó. Ahí es donde se hizo el primer depósito, ahí es donde en verdad esto fue como real. Antes era como la ilusión de que la empresa se estaba vendiendo, pero se podía caer en cualquier momento, ¿cachai? Entonces, si bien había que celebrar, no había que celebrar tanto. Claro. Porque igual se podía caer, ¿cachai? Entonces, en verdad, en teoría, o sea, la verdad es que Baby Tuto se vendió en enero del 2022. Ya. Ratico. Así que... Largo proceso igual. No, imagínate. y lo mencionaba, o sea, cada vez que sabemos acerca de un exit, salen las noticias, se celebra, es algo como súper valioso y visto como algo muy positivo. Pero me imagino que a nivel del emprendedor, del fundador que vio crecer y que trabajó paso a paso, igual emocionalmente debe ser complejo al menos. ¿Cómo fue eso? Como que hubo también un duelo, ¿cachai? En el desapego que comentabais. Sí, o sea, este duelo, este como desapego, este ejercicio de poder entender que no éramos uno, de todas maneras, y un poco lo que te decía, como esta cuota de humildad, que es súper heavy, porque en el fondo los emprendedores no podemos ser tan humildes. Nos tenemos que creer heavy el cuento. Tenemos que creernos el cuento cuando vamos a negociar con los proveedores, cuando vamos a negociar con un banco, cuando vamos a negociar con un inversionista. Pero a la vez tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer cuando ya llegamos hasta acá, cuando ya no doy más. Y eso normalmente cuando son sociedades, tú puedes decirle a tu socio, yo estoy hasta acá, no puedo más, hazte cargo, ¿cachai? Y otro va tomando la batuta y uno se encarga de mantener que la empresa siga funcionando y otro se encarga de levantar capital y el otro se encarga de no tengo idea, salir en la prensa. Pero en este caso era como yo diciéndome a mí misma todo lo que había que hacer. Entonces era un nivel de cansancio tan extremo que como que yo me convencí demasiado de que esto tenía que ser. Como que no tenía otra opción. O Baby Tuto se vendía o esto se iba a pique. Porque yo ya no podía más, ¿cachai? Entonces, no solamente fue un tema como de hacer el duelo, de hacer el desapego, de este tema como de la humildad, sino que también fue este ejercicio de decir, ya, suficiente. ¿Cachai? Claro. Sí. Suficiente y me autoconvenzo de que esto va a pasar. Claro. Y estoy convencida de que Baby Tuto va a ser vendida a Juanito, Pedrito, al que sea, pero se va a vender. Eso. Y cuando te autoconvencí, como que en el fondo formáis tu... Como que el objetivo era claro, vender. ¿Qué iba a pasar en el medio a costa de lo que fuera? A mí en ese momento no me importaba nada. O sea, como yo tenía que vender. Y eso era lo más importante. Y me enfoqué tanto que yo creo que lo logré justamente por eso. Y además, bueno, por eso y porque Baby Tuto era muy atractivo en el fondo para Walmart en ese momento, una categoría como de inflexión, una categoría en donde en el fondo las personas son compradores normales hasta que empiezan a formar su familia, y cuando empiezan a quedarse pareando guagua, todo crece. Entonces, si antes compráis tallarines de un tipo, ahora compráis unos más ricos porque no le queréis dar a la guagua eso mismo. Entonces, tu canasto aumenta, tu frecuencia aumenta, tu ticket promedio aumenta, todo aumenta. Entonces, si uno logra enganchar emocionalmente muy bien con ese mercado, está como listo, ¿cachai? Entonces, en el fondo, como que todo el propósito que estaba detrás de comprar Baby Tuto finalmente era muy bonito y estábamos muy alineados en nuestra visión de cómo veíamos el futuro juntos. Entonces, eso también te relajaba en el proceso porque es como, estoy hablando con las personas que corresponden, ¿cachai? Si se lo hubiese estado vendiendo, no sé, vender por vender, no sé, a una empresa que vende pintura, ¿cachai? Como no, que probablemente te cuestionáis todo mucho más, pero como todo hacía sentido, también todo fluyó mucho más. Súper. Y aquí te tengo dos preguntas más al callo, digamos, pero con total honestidad. Ya. ¿Te arrepentiste alguna vez de haberlo vendido? No. Ya. No me arrepentí nunca. Las cosas que sí te empiezan a pasar es que cuando el emprendedor entra a la corporación, somos personalidades distintas, velocidades distintas, valores distintos, objetivos distintos. Entonces, somos medio incompatibles. Claro. ¿Ya? Y eso
tiene que ver con lo grande de la corporación, como con la estructura, con la burocracia, con el orden, que es necesario para que la empresa siga siendo tan grande como es. Claro. Pero no tenía que ver con, ay, qué lata haberse la vendido a estos gallos, no. Tenía que ver con, yo funciono de una manera muy distinta a cómo trabajan acá. Yo quiero otras cosas, yo me muevo por otras cosas, tengo velocidades distintas, estoy acostumbrada a hacer las cosas de otra manera y pasáis de ser como la persona que más mandaba en tu empresa a ser una más de un equipo de 50.000 personas. Sí, heavy. ¿Cachai? Entonces, esas son las cosas que te empiezan a pasar. Más que arrepentirse, al contrario, o sea, yo estoy eternamente agradecida a Walmart, me cambió la vida gracias a haberle vendido la empresa a Walmart. Encuentro que como ejemplo para personas, para mujeres que están guiando, que están liderando empresas, es bacán también. Entonces, como que dejáis puras huellas buenas. Eso. Los accionistas estaban contentos, yo estaba, por fin podía descansar, ¿cachai? Como que en el fondo son puras cosas buenas. Después lo que va pasando adentro, obviamente, de hacia dónde queremos llevar la marca, también es otra conversa. No tiene que ver con habérsela vendido o no, ¿cachai? Claro. Como que uno no se arrepiente del hecho de vender, sino que en el fondo no podía estar de acuerdo con algunas decisiones que se empiezan a tomar en el camino. Claro. De hacia dónde va la marca. Pero nunca te arrepentís de haber vendido. Yo creo que nadie se arrepiente de haber vendido. No, tenemos como coletazo, obvio, y pasáis por un vacío enorme y es como, ¿quién soy? Como, si yo era la Dani Lorca de Vivituto, ahora ¿quién soy? ¿Cachai? Como la Dani Lorca que trabaja en Walmart, pero que... Claro. Pasáis por un montón de cosas raras y bien locas, pero no te arrepentís de haber vendido. Ya, buenísimo. Y ¿pasaríamos a ser la Dani Lorca de alguna otra startup? ¿Te gustaría fundar alguna otra startup? ¿Lo haríais de nuevo todo eso? Sí, pero no sé si una startup. Ya. Me quedé como con las ganas de hacer un negocio más como con los pies en la tierra, como más terrenal, con un crecimiento como más orgánico, como que ya toda la parte más tecnológica me cansó igual. O sea, obvio, hay que usar tecnología para todo y está perfecto, pero no sé si quiero hacer otra empresa con una base tecnológica fuerte. Ya. Y quiero hacer algo como más enfocado como en el mundo real, ¿cachai? Estoy como así como hacer servicios, como cosas de ese tipo, como ir y abrir un negocio. Claro. Como que quiero probar ese lado. Quién sabe, el día de mañana vuelvo a embalarme con una startup y hacer algo grande de nuevo, pero por ahora quiero crear negocios que sean mucho más terrenales, que sean más llevaderos, que no por eso sean malos negocios y que busquen la rentabilidad del día cero. Como un consejo que yo siempre doy es como buscar la rentabilidad en el volumen es extremadamente cansador, dependís de capital de terceros probablemente, de un nivel de cansancio de gente, de todo, que para mí no vale la pena una segunda vez. Ya. ¿Cachai? Claro. Entonces no estoy dispuesta a esa parte y sí prefiero un negocio rentable desde el día uno con un modelo de negocio que te dé la rentabilidad desde cero. Desde el día que partí, creo que es súper importante. En el fondo, como para estar más tranquila y para poder liderar un negocio de una manera mucho más natural, que tan exigente, que tan rápida como fue Baby Tuto. Buenísimo, y con ese gran consejo cerramos aquí con la pregunta Book. Obviamente estamos en las oficinas de Book, es nuestro partner en este podcast y quería saber qué es para ti la clave para construir lugares de trabajo felices. Para que sea un lugar de trabajo feliz, la gente tiene que estar feliz y hay que saber qué es lo que a la gente le hace feliz hoy día, como que cuáles son el perfil de tus trabajadores en función de lo que tú estás haciendo. Todas las industrias son distintas, los trabajadores quieren cosas distintas, las edades son distintas y no todos se mueven por las mismas cosas. Entonces yo creo que lo importante es como, antes de creer lo que tú creís que va a hacer feliz al otro, es preguntarle al otro. Claro. Es como, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que te gustaría tener? ¿Te gustaría asesoría financiera, por ejemplo, porque tenías un tema financiero que te gustaría resolver? ¿O te gustaría, no sé, hacer ejercicio? ¿O trabajar desde tu casa 3 días? ¿O poder trabajar desde otra parte del mundo porque querías estar viajando mientras trabajáis? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Y en función de ese levantamiento de datos, poder tratar de dejarlos a todos contentos. Y como que los cabros van cambiando. Si al final
Cuando yo era joven, lo único que quería, no tenía ninguna, lo único que quería era que me fueran a hacer un masajito de vez en cuando porque estaba con los dedos como así. Pero ahora los niños, los jóvenes, quieren otras cosas. Entonces yo creo que es importante escucharlos como para saber qué es lo que quieren y poder dárselo como opción. Y yo creo que eso lo hace feliz a todos. Y obviamente permear muchas cosas, los objetivos, la cultura y eso que es como típico, pero me imagino que todos lo saben. Y que siempre tiene que estar y que es como la base de todo para que en el fondo todos sepan hacia dónde van, que los fundadores sean súper cercanos, que sea una estructura súper horizontal y que en el fondo lo haga, que todos se sientan fundadores. Ah, me encanta. Oye, Dani, muchas gracias. Hay hartos consejos, bacán también para todos los emprendedores que puedan estar pensando de repente en el exit o que lo estén buscando, conocer tu historia, conocer ahí los consejos que estabas dando. No sé si hay algún final mensaje que quieras dar a los emprendedores que estén en esa situación. En la situación de querer vender, Ajá. vendan. De todas maneras, no se van a arrepentir. Claro, ya me encantó. Muchas gracias, Dani, por estar acá. Felicidades por todo. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile. Gracias, Dani. Chao. Esta fue tu dosis semanal de startups e innovación. Escucha un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile en Spotify y YouTube, presentado por Book.